Después del himno argentino, y tal vez el uruguayo, la Marsellesa es el himno nacional que más me gusta. Venimos haciendo un recorrido por las grandes revoluciones modernas que cambiaron al mundo, y sobre todo para entender lo que se nos viene en la materia con las independencias latinoamericanas. Vimos sus orígenes en las teorías del iluminismo, conocimos cómo se desarrolla la industria en Gran Bretaña a partir de la utilización del vapor como energía inanimada, y hoy nos toca descubrir cómo en Francia se da un cambio radical que hará que ya nunca más las relaciones sean las mismas entre la burguesía y la nobleza. Revoluciones burguesas, capítulo 2. Revolución Francesa. La crisis económica que atravesaba Francia demostró las grandes desigualdades sociales en las que se fundaba el absolutismo y fue el punto de partida para todo lo que vendrá después. Veamos, amiguitos. Francia venía siendo gobernada por el rey Luis XVI desde 1774. En ese entonces la sociedad francesa era predominantemente rural. La población, en su mayoría, estaba compuesta por campesinos que poseían tierras pero que debían pagarle impuestos a la aristocracia terrateniente, ya sea con dinero, productos agrícolas o trabajo personal. El denominado antiguo régimen debía su nombre al orden social que provenía de la Edad Media, en el cual la aristocracia se dividía en el primer estado, la nobleza, el segundo estado, el clero, y el tercer estado, que estaba integrado por la burguesía y los sectores populares. Esta organización social presentaba diversos conflictos. La aristocracia estaba en decadencia, dado que gastaba más de lo que percibía en concepto de rentas. En tanto, la burguesía aumentaba los márgenes de ganancia, aunque su ascenso social estaba limitado por los privilegios de la aristocracia. Finalizado el siglo XVIII, Francia atravesaba una profunda crisis financiera a causa de dos factores influyentes. Las malas cosechas, que subían el precio de los alimentos y hacían a los campesinos tener que trabajar el doble para obtener menos beneficios, y los gastos militares para ayudar a las 13 colonias británicas, futura clase, de América del Norte a independizarse de Inglaterra. Recuerden que el enemigo de mi enemigo pasa a ser mi amigo, y Gran Bretaña era enemigo de Francia. A todo esto hay que sumarle el privilegio de clases, es decir, los únicos que pagaban impuestos era el tercer estado. El clero y la aristocracia, bien, gracias. En fin, la deuda contraída por la corona era tan grande que Luisito, que no es comunica, decidió pedir asesoramiento a economistas que venían de la línea de la Ilustración, para que acerquen nuevas ideas para incrementar la recaudación. Y trajeron una idea novedosa: que paguen impuestos todos los dueños de las tierras, pero todos, basta de privilegios. Pero ¿quién sos?, dijeron los nobles.
De ninguna manera vamos a pagar impuestos los hijos de Dios, que somos divinos y no tributamos. De este modo, con la nobleza ofendida y los burgueses enojados, Luisito, que, insistimos, no es comunica, decidió recurrir a reunir a los Estados Generales, que no era otra cosa que un instrumento que usaban los reyes para tomar decisiones en momentos de emergencia. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Les députés du tiers-État, monseigneur. En los Estados Generales, una asamblea de representantes de los 3 estados se reunía a debatir, pero con una pequeña trampita. Cada estado tenía un voto general. Por lo tanto, siempre ganaban 2-1 la nobleza y el clero, que representaban el 2% de Francia, contra el tercer estado, que era el 98% restante. Más allá de que solo representaba el interés de los burgueses, los laburantes, los pobres, los campesinos, no tenían voz ni voto, solo se dedicaban a laburar para poder comer. Fue así que los burgueses del tercer estado, bien pillos, se plantaron y exigieron el voto por cabeza, en cambio al tradicional por estamento. Luisito, que insistimos no es comunica, se negó porque él también era parte de la aristocracia y acá empezó a pudrirse todo. Los diputados burgueses del tercer estado se pararon de manos y formaron una Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo el poder del rey y jurando dictar una constitución. Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Esto era absolutamente novedoso y antes de lo que fue el siglo de las luces hubiera sido inimaginable. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Este es el comienzo de la revolución que se extiende hacia París, la ciudad más importante de Francia, donde los sectores sociales integrados por artesanos, trabajadores, intenderos, recuerden lo que decíamos en la clase anterior, pero no hay que dejar de lado
que en todos los casos se sostuvieron en la fuerza de la masividad de los pueblos, ya sea como fuerza de trabajo para operar sus fábricas o para pelear contra los nobles y sus ejércitos. Estas clases eran las más perjudicadas por el aumento del precio de los alimentos básicos y atribuían esa situación a la existencia de privilegios y al rechazo de la aristocracia a abandonarlo. Luisito, que ya tenemos claro que no es comunica, no aceptó este gesto de tomar la posta por parte del tercer estado. Y mandó al ejército a París para reprimir los posibles estallidos sociales que se dieran. Y los estallidos no se hicieron esperar. La gente, con hambre, cansada de los privilegios de la nobleza y fogoneados por la burguesía, que era la que metía ficha, explotó. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Aux armes! Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides et la poudre à la Bastille. El 14 de julio de 1789 tomó la Bastilla por dos motivos. Porque era el lugar donde se encontraban las armas con las cuales nos íbamos a pelear contra el ejército, y también porque era el símbolo de la nobleza donde el rey apresaba a sus opositores. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? Esta fecha, el 14 de julio de 1789, es la que se considera como el comienzo puntual de la revolución. Pero esta se va a extender por varios años más, con idas y vueltas, sobre todo entre los mismos revolucionarios, que se dividían en los radicalizados, que querían cambiar absolutamente todo y que iban por todo, y los moderados, que les alcanzaba con cambiar tan solo lo que les convenía para sus negocios. Recuerden que la burguesía era un escalón privilegiado en el tercer estado. Rápidamente la revolución pasará al campo, donde los campesinos se la van a hacer caber a los señores feudales, que desde siempre los tenían pillos. Llegaba el momento de la revengue. La que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? Se acabó, me voy de aquí. La Revolución Francesa, en todo este contexto, va a experimentar lo que se denominó terror revolucionario, con muchas muertes, sobre todo de los nobles que componían el antiguo régimen y de aquellos que tenían visiones distintas sobre cómo hacer la revolución. También deberá sobrevivir al hambre, que arreciará debido a que Francia entra en guerra con todos los reinos vecinos que temían que a ellos les ocurriera lo mismo que al rey francés. Pero si algo dejó la revolución fue la abolición del feudalismo, por vez definitiva y primera, y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, basados en las ideas de, ya saben dónde, la Ilustración. Y que aquí musicalizamos con esta hermosa canción de los hermosos de los Beatles para culminar este no tan hermoso capítulo de esta un poquito menos hermosa materia llamada historia. Por si había que recordarlo, la Revolución Francesa fue el espejo donde todas las independencias de América Latina intentaron reflejarse. Y ahí la vemos, amiguitos.